Los saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el ministerio de gozodejehova.com que semana a semana traigo una clase para edificar la iglesia. Previo, vamos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Santo, lavado por tu sangre, yo puedo percibir tu aroma, perfume inigualable, radiaba todo en tu presencia, una profunda paz en mí. Me dejaste pasar a ti. Es que esto huele a gloria. Esto huele a gloria. Pude alcanzar al fin mis esperanzas. Anhelaba yo estar contigo. Dime en qué cielo estoy, Jesús, mi amigo. Esto huele a gloria, es un olor a amor que embriaga mi alma. Quiero quedarme aquí contigo. Eres quien me salvó, Jesús, mi amigo. Esto huele aquí a gloria. Bendito el Dios de la gloria. Bendito, bendito eres Dios Santo. A ti el honor, a ti la gloria por siempre, Señor. Tú eres el supremo, el único, el inolvidable, inquebrantable, que con el amor sincero nos hablas día a día. Gracias, Padre. Ahora, hermanos, vamos a comenzar y continuar la clase. Capítulo 10, versículo del 22 y 23. La palabra de Dios la leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su palabra dice así: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial. Gracias te doy, Señor, por la oportunidad que me das de explicar esta clase. Gracias, Padre. Gracias porque en tu misericordia nos sigues bendiciendo. Te pido que el Espíritu Santo ponga palabra en mi boca para desarrollar esta clase. Pero todo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, queridos hermanos, vamos a seguir estudiando en el tema Aceptar a Cristo, segunda parte 2. En este estudio vamos nosotros a encontrar requisitos de la fe. Y les voy a mencionar 3 de ellos. La fe que Dios honra, y entiéndalo bien,
es proveniente de un corazón sincero. Requiere tres cosas. Número uno, apúntelo. Sentimientos de necesidad. Número dos, contenido. Número tres, compromiso. Vamos a ver el primero. Sentimiento de necesidad. La fe no se puede comenzar mientras una persona no se da cuenta de que necesita la salvación. Si no tiene a Cristo, necesita la salvación, se dé cuenta o no, pero no tendrá razones para creer que hasta se sienta la necesidad, hasta que reconozca. Vemos el caso de Pablo, de Saulo. Estaba persiguiendo a la iglesia. Él tenía, oiga bien, necesidad de ella. Él estaba convencido de que estaba haciendo la voluntad de Dios. Mire usted y vaya entendiendo. Solamente cuando el Señor se le apareció en forma inesperada en el camino a Damasco, su necesidad se hizo evidente y penetró profundamente a Saulo. Puede ser que la necesidad no se entienda claramente en el principio. En el camino a Damasco, Saulo quizás no hubiera sido capaz de explicar su necesidad espiritual como lo haría años después, cuando escribió la carta al libro de los Romanos. Sencillamente, sabía que algo estaba muy mal en su vida y que la respuesta estaba en Dios. Sabía la necesidad algo del Señor. Sin embargo, suele ocurrir que el sentimiento de necesidad de una persona es tan solo parcial. Ahora, entienda esto. El primer sentimiento de necesidad puede no ser más que un propósito en la vida o alguien en quien no ame y se entere por nosotros. Puede ser también, hermanos, un sentimiento de necesidad, de perdón o de entrar tal vez una culpa que tenga. La parte interior, obviamente no las importantes, es darle cuenta de que la respuesta es la necesidad está en Dios. Las personas iban a ver a Jesús por muchas razones, algunos bastante superficiales, pero cuando llegaban, Jesús satisfacía todas las necesidades físicas, pero también ofrecía sanidad espiritual. El sentimiento no requiere, oiga bien, no requiere la comprensión teológica. Claro que no. No lo necesita. La comprensión teológica de una doctrina de la salvación. Solo un corazón sincero es lo que necesita, que sepa que la necesidad es de la salvación. Por otra parte, hermanos, quien no sienta la necesidad de salvación, no importa cuál buena sea su teología. Lejos de la fe de Dios, sentir la necesidad esencial, pero inadecuado por sí solo. Es importante que haya una necesidad. Segundo punto a observar, el contenido. La persona no necesita tener un conocimiento y comprensión plenos de la doctrina de la salvación antes de obtener la salvación, pero sí necesita la verdad del Evangelio.
Vea Primera de Corintios, capítulo 15, versículo del 1 al 15, que está perdiendo y que necesita al Señor Jesús como Señor y Salvador. Debe conocer, hermanos, el Evangelio. Es importante. La idea de la fe ciega suena espiritual, pero no es bíblica. Incluso las grandes personas de fe no comenzaron ellos con muchas cosas sobre de Dios hasta que vean al Señor cara a cara en el cielo. Muchos murieron realmente y no conocieron, pero muchos vivieron por la fe. El ejemplo del libro de estos hebreos acuña, quiere decir agrega verdad sobre verdad y presenta a Jesús como Mesías prometido a los judíos. También muestra que el nuevo pacto es superior, obviamente, al antiguo, ya lo he explicado antes, que los sacrificios antiguos no eran eficaces, que solo el sacrificio nuevo puede llevar a Dios a una persona y así sucesivamente. Ahora bien, se cuenta la historia, esto es una historia conocida por un dramaturgo. Entienda esta historia. El señor Pollack estaba escribiendo una obra de colaboración con otro autor. Ambos estaban escribiendo hasta tardes horas de la noche. Ellos trabajaban. Pero hubo un momento en que provocó que el amigo le preguntara a Pollock. Le preguntara. Pollock le dijo que no había leído el Nuevo Testamento. Esa era la pregunta. ¿Conoces el Nuevo Testamento? Él dijo que no. Pollock dijo que no y continuaron trabajando. Ambos trabajaban lo mismo, hasta muy tarde de la noche. Cuando el amigo partió, se fue, Pollock se fue a la cama, pero no pudo dormir. La pregunta que había hecho su amigo, simple y casual, en apariencia, le había dejado pensando. Finalmente se levantó de la cama, buscó entre sus libros hasta encontrar el Nuevo Testamento. Después de leer todo el libro del Evangelio de Marcos, se vistió y salió a caminar hasta el amanecer. Más tarde, contando la historia a su amigo, le dijo: cuando regresé, me arrodillé y estaba apasionadamente enamorado de Jesucristo. Hermanos, enamorado de Jesucristo. Comenzó con un sentimiento de necesidad, tan vago como era. Pasó a ver la verdad y la evidencia de nuestro Señor Jesucristo y creyó. Vamos a ver el tercer punto, que es el compromiso. Es importante que entienda esto. El punto máximo de la fe es el compromiso. Confesar a Cristo sin compromiso con Él no es fe salvadora. Muchas personas expresan completa confianza en Jesucristo, pero nunca se someten a Él. El creyente debe comprometer su vida al Señor Jesucristo. Solo entonces es fe salvadora. Ahora observemos este punto que voy a tocar. Mantenernos firme en la esperanza. Subraye en su Biblia esperanza. Cuando dice Hebreos 10:23, dice: mantengámonos firmes, sin fluctuar,
la profesión de nuestra esperanza, porque es fiel el que prometió. Vamos a estudiar esta parte. Porque esta es la segunda parte de la respuesta positiva al Evangelio de la Esperanza. Los mejores manuscritos griegos de este texto que estamos viendo tienen la palabra esperanza, esperanza, en lugar de fe. Como la Reina Valera 60. Quien confía plenamente no puede evitar tener esperanza. Un creyente sin esperanza es una contradicción a sus propios términos. Así de simple. Una persona con esperanza genuina se mantendrá firme. Quien se va ha perdido la esperanza. Quien aún tiene la esperanza se mantendrá firme, continuará. Es una señal de fe y de esperanza. Aferrarnos. No habrá mucho más por nuestra salvación que las buenas obras. Pero los dos son evidencia de que somos salvos. Muchos de los que han confesado a Cristo continúan dando evidencia con sus vidas de no haberlo conocido nunca. Les voy a dar un ejemplo para que tengan, esto es como apoyando la clase que tengo. Yo, hermanos, fui testigo de alguien que confesó a Jesús como su Salvador. Pasó un tiempo y se bautizó. Todo parecía bien. Él había confesado al Señor, lo amaba, es lo que su boca decía. Sin embargo, pasado otro tiempo, abrió un club nocturno pornográfico. Su vida es un ejemplo extremo de no mostrar correspondencia con lo que Cristo y con lo que él había confesado. La profesión de su vida contradecía la profesión de sus labios. No mantuvo firme la profesión de su fe y esperanza en Jesucristo. Mantenerse es el lado humano de la seguridad eterna. Los reformadores lo llamaban la perseverancia de los santos. No es algo que hagamos de manera nuestra relación, pero es evidencia. Desde el lado humano, hermanos, de que somos salvos. Es una paradoja, obviamente, como la doctrina de la elección. Dios escoge soberanamente a quienes son salvos. Entiéndalo y escúchalo bien. Dios escoge soberanamente a quienes son salvos. Pero Él no salva a nadie que no crea. Dios nos tiene asegurados en su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Pero nuestra voluntad expresada en aferrarnos con la evidencia también forma parte, como lo conocería hasta el más fuerte teólogo calvinista. La soberanía de Dios no excluye la responsabilidad del hombre. Jesús dijo en Juan 6:44, apunte, Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no me lo trajera, y yo lo resucitaré en el día postrero. Pero también Juan 8:31 nos sigue reafirmando, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora bien,
cabe explicar. Pero es muy triste que muchos lleguen a aceptar a Jesucristo y digan que creyeron, pero se van pronto. En la parábola del sembrador, Jesús ilustró a 4 respuestas diferentes al Evangelio. Algunas personas están tan lejos de querer la salvación que el diablo simplemente quita la semilla de la palabra de Dios antes que tenga tiempo para germinar. Otros responden con alegría, con entusiasmo al escuchar la palabra, pero solo creen hasta el tiempo que les llegue una prueba. Y eso lo explica el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 13. Otros creen hasta cuando llegan algunos problemas. Sin embargo, los creyentes verdaderos, como usted y yo, nos dice en Lucas 8:15, son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Quienes oyeron y vieron a Jesús fueron ejemplo de este tipo de respuesta durante la primera Pascua de su ministerio. Pero también si vemos a Juan capítulo 2, versículos 23 y 24, nos menciona, muchos creyeron en su nombre, viendo señales que hacía. Pero Jesús, sabiendo que sus corazones no estaban con él, no fiaba en ellos. Eran, hermanos, ejemplos de la forma segunda y tercera respuesta. Tuvieron un comienzo superficial con Jesús, pero pronto lo dejaron. Jesús ya sabía, no eran sinceros. El resto también lo sabía de una manera similar. Juan 12, 42 y 43 nos dice, con todo eso, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos, no por no confesar, para no ser expulsado de la sinagoga. Lo que prometía ser un avivamiento entre los líderes religiosos terminó siendo una conformación de una sociedad secreta de incrédulos. También había un grupo tan impresionado con las señales que hacía, con los milagros que hacía Jesús, que lo llamaron profeta que había de venir al mundo. Y estaban fiando apoderarse de él y hacerlo rey. Vea el libro de Juan, capítulo 6, versículos 14 y 15. Pero Jesús, hermanos, leyendo una vez más las mentes de quienes se habían confesado creyentes, conoció su insinceridad y se retiró a una montaña solo. Nada más querían a un rey externo, no uno interno. Ahora, el verdadero creyente está claro en el final. Quizás se desanime o se frustre o ocasionalmente un hábito pecaminoso, pero se mantendrá firme. Escuche esto, sin fluctuar la profesión de su esperanza, porque fiel es el que prometió. La fe y la esperanza de un creyente verdadero nunca son en vano, porque están puestos en un Dios que cumple sus promesas. Vea el libro de Tesalonicenses, primera, capítulo 5, versículo 24 dice, fiel es
el que os llama, el cual también lo hará. Estimados hermanos, Dios hará su parte y el creyente verdadero también hará la suya. Les voy a dar un ejemplo. Había un joven cuyo padre lo dejó en una esquina y le dijo regreso pronto, en media hora. Pero el auto del padre se dañó, se malogró y no pudo conseguir un teléfono para llamar a su hijo. Pasaron 5 horas antes de que el padre pudiera regresar y estaba preocupado porque su hijo pudiera estar asustado. Pero cuando el padre llegó, su hijo estaba al frente en la tienda, mirándolo por el cristal. Cuando el padre lo vio, corrió hacia él, lo abrazó, lo besó, se disculpó y le preguntó, ¿estabas preocupado? El joven lo miró y le dijo, no, papá, yo sabía que tú ibas a volver. Dijiste que lo harías. Así, hermanos, puede parecer que las respuestas de Dios se demoren en llegar a nuestra espera. Se vuelven incómodas o incluso dolorosas. Pero Él siempre hará lo que dijo. La razón por la cual podemos mantenernos firmes sin fluctuar es porque Él es fiel, es el que nos prometió. Veamos otro punto. Motivarnos al amor. Veamos Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. Si consideramos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Esta es la tercera señal de la respuesta positiva al Evangelio, es el amor. La expresión particular del amor que aquí estamos viendo, se menciona el amor en comunidad. Los lectores judíos no lo estaban pasando bien en su rompimiento con el antiguo pacto. Tenían dificultades. ¿Por qué? Por el templo, los sacrificios, todavía se aferraban al legalismo, a los rituales, a las ceremonias, las cosas externas del judaísmo. De modo que el escritor les dice que una de las mejores formas de mantenerse firmes en las cosas divinas, las cosas reales, divinas que solo se encuentra en el nuevo pacto de Jesucristo, es estar en la comunidad del pueblo de Dios, donde puedan amar y ser amados, servir y ser servidos. No hay mejor lugar para recorrer el camino de la fe en Cristo o esperar continuamente en que la iglesia, su cuerpo. Ahora, entendamos claro esto. Cuando estamos viendo este capítulo que nos dice aquel día se acerca, cuando comienzo a estudiar, puede referirse a la destrucción inminente del templo, que acabaría con todos los sacrificios rituales. Sencillamente, el antiguo pacto no podía funcionar sin el templo, el cual cuando se escribió este libro de los Hebreos, estaba a punto de que Tito lo destruyera. Pero creo
que la referencia principal es la venida del Señor, que hace aplicable el pasaje a todos nosotros. El único lugar en que podemos permanecer firmes hasta su regreso ese es entre su pueblo. Nos necesitamos unos a otros. Necesitamos la comunidad mutua porque nos fortalecemos y nos alentamos unos a otros. Concluyo, hermanos. La puerta está abierta. El acceso para entrar a la presencia de Dios está disponible. Vengan todos y quédense en la comunión con el pueblo de Dios y disfruten de la compañía divina para siempre. No nos alejemos. No nos alejemos, hermanos. Vivamos siempre juntos y en armonía. Bendiciones.